Buenos días, niños. Hoy día Buenos días, trataremos mis sobre el estimados tema el sistema estudiantes. digestivo. Hoy día trataremos el tema El Perú, un país megadiverso. El Perú, un país megadiverso. En todos los aspectos referentes a la diversidad biológica, el Perú está entre los 10 países de mayor diversidad de la Tierra, conocidos como países megadiversos, por su diversidad de ecosistemas, de especies, de recursos genéticos y de culturas aborígenes, con conocimientos resaltantes. El Perú es un país de extraordinaria variedad de recursos vivos y ecosistemas, que hoy se conocen como diversidad biológica o biodiversidad. El Perú ocupa uno de los 5 primeros lugares entre los países megadiversos del planeta. Biodiversidad. El término biodiversidad se refiere a la variedad de organismos vivos en el planeta. Esto incluye, entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y acuáticos, así como las diferentes especies microscópicas y macroscópicas, y los genes que habitan en ellos, es decir, todas las formas en que la vida se manifiesta en nuestro planeta. La diversidad biológica o biodiversidad es todo aquello que contribuya a la variedad en el mundo viviente. Eso nos manifiesta Wilson en el año 1993. Otra teoría es la variedad de seres vivos, sus relaciones y sus interacciones con el ambiente donde viven. Esto nos manifiesta Janetos en el año 1997. También nuestro Perú es considerado un país megadiverso porque contiene en su territorio casi el 10% de las especies mundiales de flora, 2.000 especies de peces, 1.736 especies de aves. Es el segundo lugar en el mundo en biodiversidad porque tiene 332 especies de anfibios y ocupó el tercer lugar en el mundo por tener 460 especies de mamíferos y tercero en la clasificación porque, porque se tenía o porque tiene 365 especies de reptiles. También ocupó el quinto en la clasificación y en general el 20% de América Latina está reservado para la biodiversidad, cuando en otras regiones es un promedio del 13%. Biodiversidad en el Perú. El Perú es uno de los mayores centros mundiales de recursos genéticos, con unas 182 especies de plantas, 5 de animales domesticados y es reconocido como uno de los centros de origen de la agricultura y de la ganadería. Además, el Perú se le atribuyen grandes aportes al mundo, como la papa. Existen 9 especies domesticadas y 3.000 variedades. El maíz, 36 ecotipos. El tomate, el frijol, el árbol de la quina, la uña de gato, entre muchos otros. Invertir en la conservación de la biodiversidad en el Perú es el primer paso para resguardar sus riquezas naturales para el futuro. Pero antes de invertir es necesario recaudar los fondos para que esa inversión sea, sea fructífera y preparar a las jefaturas y los comités de gestión, a los alcaldes, asociados y todos los actos que participan en la administración de las áreas naturales. Los tipos de diversidad. Existe la diversidad genética, que es la intraespecífica. La diversidad genética comprende la variación de los genes dentro de las plantas, de los animales y los microorganismos. El Perú posee una alta diversidad genética porque es uno de los centros mundiales más importantes de recursos genéticos de plantas y animales. Es el primer país en variedad de papa, ajís, maíz.
que existen 36 especies, como granos andinos, tubérculos y raíces andinas. Tiene un importante número de especies de frutas, 650 especies, cucurbitáceas, zapallos, plantas medicinales, ornamentales y plantas alimenticias. Entre ellos tenemos 787 especies. Además, el Perú es un centro de origen y de diversificación de especies, además de variedades cultivadas de gran relevancia global, así como de sus parientes silvestres. Los recursos genéticos nativos vitales para la seguridad alimentaria existen más del 65% de la agricultura que depende de ellos. 2.2 millones de familias rurales viven de la agricultura familiar. También tenemos miles de variedades y razas de cultivos nativos. También conocimientos y tecnologías asociados a los cultivos de la agrobiodiversidad. 2. La diversidad de especies. En la flora, o sea, en la planta flores, se calcula unas 25.000 especies. Es el quinto país en el mundo en número de especies. Primero en número de especies de plantas de propiedades conocidas y utilizadas por la población. 4.400 especies y primero en especies domesticadas nativas. Y en la fauna, o sea, en los animales, es el primero en peces, cerca de 2.000 especies de aguas marinas y continentales, el 10% del total mundial, el segundo en aves, en 1.736 en especies, el tercero en anfibios, el tercero y el quinto en reptiles. El Perú es uno de los países más importantes en especies endémicas, al menos 6.288 de las que pertenecen a la flora y 760 a la fauna. Perú, país megadiverso. Es considerado primer país en variedades de papa, ají, maíz. Es muy importante en número de especies de frutas. También cuenta con numerosos zapallos, trigo, arroz, papa y maíz y diferentes plantas nativas domésticas. Y no solo en eso, también tenemos variedades en nuestra fauna. Aquí observamos nuestro mapa del Perú con las variedades en la biodiversidad, tanto en la flora como en la fauna. Por lo tanto, se le considera el país muy rico en flora y fauna y en su biodiversidad. Perú, país rico por megadiverso y pluriculturalidad. Su extensión total de nuestro país es de 128.5 millones. Su población es de 29.7 millones. Entre ellos están los indígenas y en los bosques el 74 millones. Ahora también observamos aquí en el Perú, tenemos 28 tipos de climas. Es el primero en mariposas porque existen 3.532 especies de mariposas. Ocupa el octavo en plantas porque cuenta con 25.000 especies de plantas. 4.500 plantas conocidas para 49 usos distintos. También ocupa el quinto puesto en reptiles porque tiene 418 especies diferentes. También ocupa el cuarto lugar en anfibios porque tiene 449 especies de anfibios. Y el primer puesto en peces, ya que contamos con 2.000 especies de diversidad de peces. Y el segundo puesto en aves porque cuenta con 1.816 especies en aves. ¿Qué provoca la pérdida de la biodiversidad? La pérdida de la diversidad biológica provoca deforestación, introducción de especies exóticas, la sobreexplotación de los recursos naturales, las catástrofes naturales,
la destrucción de hábitats, el comercio ilegal, el cambio global, la contaminación y la erosión. La biodiversidad al servicio de la seguridad alimentaria. Aquí tenemos diferentes especies en aves. Muy bien, chicos, muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima.